Hola muchachos, buenos días o depende de la hora a la que vean este video. El video es para explicarlo de la actividad número 2 de esta semana. Ya el día de ayer en la noche, miércoles en la noche, pues les envié al Classroom y a su correo tres archivos, tres documentos. El primero de esos tres documentos pues es la actividad número 2, que es esta que estamos viendo ahorita en pantalla, en donde se muestran las instrucciones de la actividad número 2, la segunda tarea de la semana. Aparte de estas instrucciones, con el archivo de la actividad número 2, pues les mandé también el anexo número 2, que aquí podemos ver la parte de arriba, y el anexo número 3, que también aquí alcanzamos a ver la parte de arriba. Bueno, vamos a regresar el primero, al archivo, el documento de la actividad número 2. Estas, les repito, son las instrucciones. Las instrucciones, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Tenemos que identificar las ideas principales y secundarias de un texto. Ahorita les voy a mostrar cuál va a ser el texto, pero primero veamos qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pasemos directamente a la columna número 3. La columna número 3 es donde se muestran las instrucciones, donde nos dice qué es lo que debemos de hacer. Bueno, dice actividad 2, lee el material de apoyo, que son las ideas principales y secundarias, características y ejemplos, que son el anexo número 2. Bueno, a lo mejor cuando escuchamos ideas principales y secundarias, pues no sabemos qué es lo que son. Bueno, en el anexo número 2 nos dice qué son las ideas principales y qué son las ideas secundarias. Hay que revisar ese documento pues, para poder hacer la tarea, si no, no vamos a poder. Bueno, aparte de esto, muchachos, junto con este video que estoy realizando, también hay otro, aquí se proporciona un link de otro video en YouTube donde también pues nos explica de qué se trata la actividad. Entonces también, si por algún motivo no le entienden a lo que yo les envié por correo o no me entienden a mí en este video, pues tenemos esta otra opción para que nos apoyemos y para que pues podamos entender mejor qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pasemos al siguiente punto. Dice, lee la lectura Una sombra en el espejo para identificar 5 ideas principales y 5 ideas secundarias. Bueno, esta lectura está en el anexo número 3, ahorita lo vamos a ver. De esa lectura que está en el anexo 3, pues tenemos que identificar 5 ideas principales y 5 secundarias. Pero previo a eso, pues tuvimos que haber leído el anexo número 2. Bueno, dice, escribe en una hoja aparte las ideas principales y secundarias. Cuidar letra, ortografía, limpieza y orden del documento. Agrega portada. Importante. Yo creo que muchos de ustedes pues tienen la opción de hacerlo en computadora. Perfecto. Quiero que en una hoja aparte, en un documento en Word, pues me pongan las 5 ideas principales y las 5 ideas secundarias que ustedes hayan identificado de la lectura del anexo 3. Y le vamos a agregar una portada. La portada tiene que ser como lo que estábamos mirando en la actividad anterior, en la actividad número 1. Comenzamos esto pues explicando, viendo cómo es que se elabora una portada. Bueno, a este trabajo le tenemos que agregar una portada. La entrega del trabajo, dice, envía el ejercicio de ideas principales y secundarias por el medio que determine el docente. Bueno, al igual que la actividad anterior, pues lo pueden hacer a mi correo electrónico o lo pueden subir al Classroom, ahí donde les subí la parte de la actividad. Recalcando esto va a aparecer en todos los documentos, es importante. Dice, si no cuentas con los recursos electrónicos para hacer la entrega en línea, es importante informar a tu docente y mantener comunicación para acordar con él la forma y los tiempos en que entregarás las evidencias y o productos de evaluación. Bueno, si por algún motivo, como ya lo había comentado en el video anterior, ustedes no tienen internet o tienen dificultades para conectarse a internet, bueno, pues hay que ir guardando los documentos y en la primera oportunidad pues hacerlos llegar. Ya sea que pues, se presente alguna oportunidad para ustedes o que lo puedan hacer a través de algún otro compañero. Para eso pues es muy importante la portada porque ahí me va a decir de quién es el trabajo. Bueno, y la última columna de este primer documento es sobre el producto o evidencia a entregar y la fecha de entrega. Dice que es el ejercicio de ideas principales y secundarias, como es lo que estamos mirando, es el tema de esta segunda actividad. Y la fecha de entrega pues es mañana viernes 11 de septiembre. Tienen todo el día de mañana viernes para entregar la actividad. Ahora, pasemos al segundo documento, al anexo 2. En el anexo 2, muchachos, podemos ver la explicación de lo que son las ideas principales y secundarias. Les digo, posiblemente ustedes lo leyeron ya en el documento anterior, pero a lo mejor no saben qué es, pues es completamente comprensible eso. Quizás no lo habían escuchado hablar antes. Ideas principales y secundarias.
Tenemos un texto, siempre, de cualquier texto, independientemente de qué materia. Siempre un texto, muchachos, va a contener tanto ideas principales como secundarias. A lo mejor anteriormente en secundaria, posiblemente algún maestro te haya pedido que hayas hecho un resumen. Cuando a ti un maestro te pide que hagas un resumen, lo que tienes que identificar son las ideas principales del texto, nada más. Ya sea que tú lo reescribas, obviamente pues un resumen pues tiene que ser más corto que el texto original. Y es más corto porque nada más sacaste las ideas principales. Las ideas secundarias no las pones en un resumen. Pero bueno, tenemos que diferenciarlas, tenemos que saber cuáles son unas y cuáles son otras. Miren, así de manera breve, aquí lo podemos leer. Ustedes tienen ese documento en el Classroom y en el correo. Las ideas principales, muchachos, son las más importantes de un texto. Son aquellas ideas o partes del texto que no podemos quitar, que no podemos suprimir. Son las ideas más importantes. No quiere decir que las ideas secundarias no sean importantes. Sí lo son, pero tienen otras características. Las ideas principales, muchachos, aquí podemos ver las características de ellas. Dice, exponen el contenido más importante, por ello no pueden suprimirse, o sea que no las podemos quitar. Posee autonomía, no depende de otras. Eso quiere decir que funcionan por sí solas. Son ideas que no dependen de otra. Por sí sola podemos entender qué es lo que nos trataron de decir. Ordenan las oraciones en párrafos. Importante. No siempre, pero casi en la mayoría de las ocasiones, pues podemos sacar u obtener una idea principal de cada párrafo. Bueno, hay párrafos que son complementarios, a lo mejor pudiéramos encontrar con algún párrafo que no, pero casi siempre de cada párrafo podemos sacar una idea principal y varias ideas secundarias. Dice, a veces no es clara y se tiene que deducir. Sí, hay veces que la idea principal, pues a lo mejor no la puedo sacar así como un pedacito del párrafo nada más, sino que yo tengo que leer el párrafo y tengo que entender, tengo que deducir con mis palabras cuál es la idea principal. En ocasiones, no siempre. Dice, a veces no es clara. Bueno, es una característica de las ideas principales. Lo que pasa es que tenemos una idea principal y tenemos varias ideas secundarias. Las ideas secundarias lo que van a hacer es hacer más clara. Nos van a ayudar a entender la idea principal. Vamos a ver el ejemplo de abajo. Dice, ejemplo. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que parecen tener un significado específico. Además se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosas. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. En el ejemplo anterior, la idea principal se ubica en la primera oración. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Esa es la idea principal. Aquí en este ejemplo, pues la idea principal apareció al principio del párrafo. No tiene que ser de a fuerza así en todos los párrafos. La idea principal se puede ubicar en distintas partes del párrafo. Aquí pues para facilitar el ejemplo pues lo pusieron al principio. Esa es la idea que no podemos quitar, muchachos. Dice, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Esa es la idea principal. Todas las demás del párrafo, muchachos, son ideas secundarias. Por una idea principal podemos tener varias ideas secundarias. Las ideas secundarias nos ayudan a aclarar la idea principal. Continúa el párrafo. Muchachos, y dice, aquí en la parte que resalté, déjenlo quito, dice, este cetáceo emite silbidos. ¿A quién se refiere con este cetáceo? Se refiere al delfín. Ya no lo vuelven a poner porque ya fue mencionado en la idea principal. La idea secundaria simplemente complementa lo que ya se dijo en la idea principal. Dice, además se comunica, se resalta otra parte. Además se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel. ¿Quién se comunica de esa manera? El delfín. No vuelven a poner la palabra delfín porque ya se puso en la idea principal. Por eso es que esa también es una idea secundaria. Dice, asimismo, bueno, aquí lo tenemos. Dice, asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular. ¿Ok? Frecuencia y altura de sus saltos. ¿Saltos de quién? Del delfín. Esa también es una idea secundaria. Entonces, fíjense, ahí en ese primer párrafo podemos ver que por una idea principal tenemos varias ideas secundarias. La idea principal es la más importante, es la que no podemos quitar. Si yo quitara
esa idea principal, ese comienzo del párrafo, muchachos, lo demás iba a ser más difícil de entenderse. Lo demás se vuelve más complicado porque se pierde contexto, no sabemos exactamente de qué está hablando. Por eso es que la idea principal no la podemos suprimir, no la podemos quitar. Lo que va a ser la idea secundaria, les digo, no es que sea menos importante, simplemente son ideas que nos ayudan a complementar, a hacer más claro lo que ya se dijo en la idea principal. Tenemos un poquito más aquí abajo, miren, las ideas secundarias, dice, les decía ahorita, son para complementar. Vamos directamente a la parte de las características. De todas maneras, este documento pues ustedes ya lo tienen tanto en el Classroom como en el correo electrónico. Dice, tienen menor importancia que la idea principal. Así es, menor importancia, pero no quiere decir que no sean importantes. Sí lo son. Tienen menor importancia porque lo principal, pues como lo dice su nombre, ya fue puesto en la idea principal. Ellas nada más complementan. Dice, amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Bueno, lo pueden hacer de varias maneras, pero siempre hacen que en la idea principal se vuelva más clara. Por si la idea principal no la entendimos, la idea secundaria nos ayuda a aclarar lo que dice la idea principal. ¿Sí? La siguiente característica dice, carecen de autonomía, dependen de la idea principal. Así es como lo que yo les decía aquí en la parte de arriba, en el ejemplo anterior. Ahorita vamos a ver el otro ejemplo. Dice, este cetáceo se refiere al delfín. Dice, además se comunica mediante actitudes. Ok, no nos dice quién, se está refiriendo al delfín, que ya se dijo en la idea principal. Dice, carecen de autonomía. Claro, si comenzáramos el párrafo a partir de aquí, se vuelve más complicado porque no hay nada que nos indique que se refiere al delfín. Por eso es que carecen de autonomía. Dependen de la idea principal. Además dice, se articulan a la idea principal del texto. Pues claro, sí. Todas las ideas secundarias dependen de su idea principal. Esa es la importancia. Entonces están relacionadas. La idea principal es la más importante. Y la idea secundaria o las ideas secundarias son las que complementan a la idea principal. Tenemos aquí otro ejemplo, dice, los seres vivos más abundantes en el ecosistema son los animales y las plantas. Además pueden existir otros seres vivos, como los hongos y las algas, que no son animales ni plantas. Los animales constituyen la fauna y las plantas forman la flora de un ecosistema. Las características del lugar son la temperatura, las precipitaciones, el suelo, el agua y la luz. Todos estos elementos influyen en los seres vivos. Por ejemplo, un oso polar no puede sobrevivir en un ecosistema en el que la temperatura sea alta. Ese es el ejemplo. Vamos a ver en dónde están las ideas principales y secundarias. Lo tenemos aquí en la segunda página. Dice, idea principal. Todo ecosistema tiene dos componentes, los seres vivos y las características del lugar. Importante, esta idea principal, muchachos, si ustedes la tratan de buscar aquí en el ejemplo, no la van a hallar. En ninguna parte del ejemplo dice exactamente lo que se dice aquí en la idea principal. ¿Por qué? Porque acá no lo explica en la parte de arriba, ya lo dejamos atrás. Dice, a veces no es clara y se tiene que deducir. O sea, a veces la idea principal no es clara y nosotros la tenemos que deducir. Eso quiere decir que a veces no está en el párrafo, no está escrita así tal cual o de manera clara en el párrafo, sino que tú la tienes que sacar con tus propias palabras. Por eso es que esta partecita de aquí no la encontramos en el ejemplo de la parte de arriba. Sí lo dice, si tú lo lees, pues prácticamente es lo mismo pero con otras palabras, porque esa idea principal que tenemos acá fue deducida. Bueno, dice, todo ecosistema tiene dos componentes, los seres vivos y las características del lugar, que sí, pues prácticamente pues con eso comienza el párrafo y aparte lo dice en algunas otras partes. Además dice, ideas secundarias, los animales y las plantas son los seres vivos más abundantes en el ecosistema. Otros seres vivos que también pueden existir son los hongos y las algas. Las características del lugar son la temperatura, las precipitaciones, el suelo, el agua y la luz. Estas influyen en los seres vivos. Pero todas estas, muchachos, son ideas que complementan a la idea principal. La idea principal puede ser un tanto general, la idea principal puede ser a grandes rasgos y las ideas secundarias, muchachos, pues son un poquito más específicas porque te ayudan a aclarar. Es, por ejemplo,
lo que nosotros hacemos como profesores. Lo que nosotros hacemos como profesores, muchachos, pues es explicar lo que ya se dice en los libros. Las ideas principales están en los libros. La explicación del profesor son las ideas secundarias. En muchas ocasiones, los alumnos no le entienden a lo que dice el libro. Y no quieren o no buscan que el maestro les lea el libro. Lo que el alumno busca es que el maestro le explique lo que dice el libro. La idea principal sería lo que ya dice el libro y las ideas secundarias serían las explicaciones del maestro. Bueno, con esto termina el anexo número 2. Aquí tenemos el link de donde podemos también sacar esta información, muchachos. Pasemos al anexo 3. El anexo 3 es la lectura. La lectura que les comentaba al principio. La lectura se titula Una sombra en el espejo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con eso? Aquí lo dice, donde dice actividad 2, dice, lee el siguiente artículo e identifica 5 ideas principales y 5 ideas secundarias. Hay que leer la lectura, muchachos. No es tan extensa. Tiene un total de 2 cuartillas y son un total de 17 párrafos. Es una lectura breve. Hay que sacar 5 ideas principales y 5 ideas secundarias. Esa es la actividad, muchachos. Aquí comenta algo más. Yo les pido en su caso pues que lo hagan en una hoja aparte. Y sé que lo pueden subrayar. Yo les pido que lo hagan en una hoja aparte. Ya sea, bueno, pues principalmente en computadora. Sería genial que todos lo pudieran hacer. Si alguien no tiene computadora o por algún motivo no lo puede hacer en digital, pues bueno, adelante, no hay ningún problema. Háganlo a mano, nada más traten de que la letra sea legible. Hay que cuidar la ortografía, muchachos, por favor. El evitar los errores ortográficos, sobre todo si estamos transcribiendo algo, pues tenemos que ver que esté escrito correcto como lo dice el texto original. Bueno, no olvidemos la portada, el trabajo tiene que llevar portada. Bueno, yo con esto, muchachos, pues estoy terminando el video. Igual si algo se me pasó, hay alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer llegar a través del correo electrónico o a través del Classroom. Gracias, muchachos.